El intelectual orgánico puede manejar, y de hecho debe manejar, muchas disciplinas al mismo tiempo, lo que hoy se dice que es el conocimiento interdisciplinario o transdisciplinario, como se dice ahora, ¿no? Que los saberes múltiples atraviesan muchas cosas. Bueno, el Eclesiastés, y por eso estamos hablando de eso, el predicador, como se llama también en la traducción, fue un investigador que hizo literatura, que hizo filosofía y que hizo pensamiento religioso al mismo tiempo. Por eso aquí dice, al final de esta primera cláusula del primer párrafo de la página 4, y este trabajo se refiere a los meshalim, a los proverbios. Aquí hay, a los proverbios. Los proverbios son los meshalim, es la palabrita hebrea para proverbios. Curiosamente, en este capítulo es el único lugar donde aparece la palabra mashal como proverbio. Mashal significa proverbio, refrán. Este término, que es casi técnico en los escritos sapienciales porque es el término de rigor, o sea, es el término obligado, es el material específico con el que trabajaban los sabios, particularmente el libro de los proverbios, que está lleno de cientos y cientos de proverbios y de refranes. Esos son los refranes por separado. Ese término, la palabra mashal o proverbio, puede designar formas literarias muy variadas. Aquí se mencionan cuando menos 4: proverbios, sentencias, refranes o enigmas. Y en el libro del Eclesiastés encontramos de los 4. Encontramos proverbios, sentencias, refranes, enigmas. En el libro de Proverbios muchísimo más. Y ahí están algunas referencias más adelante. Pues bien, cada vez que Cogelet o Eclesiastés es el nombre, ¿no?, cita un proverbio o una sentencia, y ahí están las citas donde lo hace, es para hacerle 3 cosas a esos proverbios, lo que decíamos hace 8 días sobre los lugares comunes. El Eclesiastés corrige, critica o le añade matices importantes. O sea, no se queda conforme con la manera en que está el proverbio. No le satisfacía, no le satisfizo nunca que un proverbio estuviera dicho así y había que modificarlo. Algo así como lo que hizo Carlos Monsiváis cuando tomaba la Biblia, ¿no?, y le cambiaba el sentido y hacía unas cosas verdaderamente... O sea, uno se ríe, pero lo que dice es espeluznante. Por ejemplo, y conoceréis la verdad y la verdad os aterrará. O sea, nada que lo os hará libre. No, le cambia el verbo y la frase dice otra cosa. Y conoceréis la verdad y la verdad os aterrará. Entonces, cambiando el verbo, y es lo mismo que hace el Eclesiastés. De hecho, hay que ver hay que ver que seguramente fue un lector muy, muy acucioso, del Eclesiastés, y seguramente tomó mucho de él. Entonces, eso hace el Eclesiastés. Corrige proverbios, los critica o les añade, y eso es lo importante aquí, matices importantes. Pero al modificar lo hace con matices importantes. Y esos matices, igual que el caso de Monsiváis, esos matices son inesperados. Porque eso es lo que nos altera, nos trastorna, nos saca de quicio, digamos, al momento de ver el libro. Cuando el Eclesiastés está hablando y dice, el Señor está en el cielo y tú estás en la tierra, versículo 2 del capítulo 5, el Señor está en el cielo y tú estás en la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras antes de hablar. Cuando a Dios le hagas promesa, más vale que la cumplas, porque el Señor no está pidiéndote que tú le prometas cosas, ¿no? O sea, al Señor hay que prometerle cosas en la vida. ¿Dios espera que uno le prometa cosas? No. A fin de cuentas, exactamente, la promesa que le puede uno hacer a Dios es casi un compromiso con uno mismo. Con uno mismo. El beneficiario de las promesas que le quiera uno hacer a Dios es uno mismo. En teoría es uno mismo, ¿no? Depende. Pero bueno, aquí están estas 3 cosas que hace el Eclesiastés. Corrige, critica o añade matices importantes. Esos matices importantes, inesperados, imprevistos, son los que nos alteran nuestra lectura.
son los que nos mueve el tapete, los que nos mueven el tapete, los que nos cambian la jugada, ¿no? Esos matices importantes. Algunos autores ingeniosos, muy atentos, han supuesto, porque estamos en el epílogo del Eclesiastés, ahí en varias ediciones dice al final, estos versículos 9 al 13 del capítulo 12 son el epílogo, el cierre, la conclusión del libro. Pero en el cierre y en la conclusión hay cuando menos 2 manos detrás. ¿Sí? En estos versículos, son 5 versículos nada más, del 9 al 13 del capítulo 12, pero hay 2 manos detrás. Una probablemente sí sea la del propio Eclesiastés, que son los versículos 9 al 11 más o menos, sí, al 9 al 11. Es el Eclesiastés todavía que deja el rastro visible de lo que él hizo y conecta con estas palabras todo lo que ha dicho antes. Al final parece que hay una mano muy piadosa que quiso darle un cierre así como más propio, más adecuado, más digerible, más aceptable, ¿no? Pero de todas maneras, al final, los versículos 12 y 13 le van a permitir a todo el libro cerrar de una manera, vamos a decir, hasta cierto punto prevista, por lo que ya veíamos del capítulo 12:1 y en adelante, ¿no? Acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes de que sufras esto y aquello, ¿no? Pero al final, lo que va a decir sobre todo esto de que mucho estudio maltrata el cuerpo, ¿no? Que además es verdad. Ya lo decía yo. Además es cierto. Pero no lo dice para alejar a las personas del estudio, o de los libros, o del conocimiento. No lo dice para eso. Hay que saber que eso sucede. Hay que estar prevenido de que eso acontece verdaderamente cuando la persona, como los intelectuales orgánicos, se meten a tratar de analizar la realidad en casi todas sus dimensiones. Porque la realidad es poliédrica, es difícil de atrapar, difícil de aprender, de dominar, ¿no? La realidad se resiste a que uno la controle y la domine. Por eso Aristóteles decía que cuando uno va a estudiar un objeto, un tema, una idea o algo, pues primero hay que descomponerla en sus partes, ¿no? Como el reloj, uno lo desarma, pero a ver, vuélvelo a armar. Eso es lo difícil, desarmarlo es lo de menos. Sí, rapidito, y hasta se divierte uno, pero a ver, vamos a armarlo de nuevo. Esa es la dificultad. Entonces, eso es lo que decía Aristóteles sobre el conocimiento. No sé si coincido un poco con lo que decía Churchill de la historia que se repite, que necesitábamos saberla para no repetirla. Desde luego la mala, ¿no? Las cosas malas. En cierto modo, porque con todo y que la historia vuelve a suceder elementos parecidos o similares, de todas maneras parece que las personas, las sociedades recaen en lo mismo. Ahora que se llevó a cabo la reunión del grupo de los siete allá en Italia, ¿no? La anfitriona, ya saben ustedes quién es, ¿no? Y saben la ideología que tiene la señora, ¿verdad? Allá en Italia. Italia ahorita está con un gobierno de derecha y la derecha está creciendo. No sé si habrá que decir que están regresando, no. Tienen todo el derecho de estar ahí. Nos guste o no, tienen todo el derecho de estar ahí, las ideologías, todas. Pero ahora, esa situación que se da, se le buscan explicaciones a eso y por qué llega un tipo de gobierno así a ese país particularmente, ¿no? Entonces, puede ser que sí se repitan algunas cosas. De hecho, el Eclesiastés, el capítulo 3, por eso es tan importante. Tiempo para esto, tiempo para aquello, tiempo para nacer, para morir, para sembrar, para dejar de esto. O sea, el Eclesiastés le abre la puerta a todos los matices posibles dentro de los gobiernos, dentro de la vida, dentro de la muerte, de todo, ¿no? Le abre la puerta a todo eso, ¿sí? Entonces, por eso vamos a continuar. Han supuesto que el epílogo de Cogelet debía considerarse también como un apéndice al libro de los Proverbios. Esto suena bien.
No porque el libro de los Proverbios sea más sencillo o más digerible, que algo hay de eso. Dice, la mención de los Proverbios en el versículo 9 y de las palabras de los sabios en el versículo 11, efectivamente nos remitiría a Proverbios 11:6, 1 al 6 y 22:17, al capítulo 1 y al capítulo 22 de Proverbios. Hay puentes, hay relación entre un libro y otro. Se puede objetar simplemente que se trata, y aquí viene la dificultad otra vez con estos señores orgánicos y señoras, se trata del vocabulario de los sabios. Y como sí hay que tomar elementos de la realidad, y con la pena, pero sí tendremos que sacar este elemento. Una intelectual orgánica en México, la señora Denise Dresser, esta semana se aventó una afirmación de esas que sacan ámpula, pero en serio. ¿Cómo es posible que esta sociedad se haya vuelto a poner las cadenas que nosotros les quitamos? Nosotros, ¿quién es ese nosotros? ¿Quién? ¿Ella? No, jamás. ¿Ella? ¿O lo que ella representa? No. ¿O el gremio al que pertenece? ¿Por qué se arrogó la facultad de decir algo como eso? Se incluyó. ¿Quién sabe por qué? Claro que se incluye. Nosotros les quitamos las cadenas. ¿Usted? ¿Junto con quién? Y claro, la posibilidad de poner nombres al lado del suyo son muchas, ¿no? Pero aquí el punto, regresando al tema nuestro, es cómo las palabras de los sabios, el vocabulario de los sabios, ¿sí? El vocabulario de los entendidos, el vocabulario de los intelectuales orgánicos, se atribuyen a sí mismo cosas, y más adelante viene un golpe muy bueno y muy sabroso al público al cual se dirigió el Eclesiastés y al que hoy se dirigen algunos discursos como este que estamos citando. Obviamente ya hubo quien le refutó y le contestó y demás, ¿no? Se puede checar tranquilamente y sin ningún problema. Pero aquí el punto está en el vocabulario de los sabios. ¿Y qué dice Kohelet? Pues yo voy a emplear también ese vocabulario, yo no tengo ningún problema, dice. Yo lo voy a usar sin ninguna dificultad. 9:17. Las palabras sosegadas de los sabios se escuchan mejor que los gritos del rey de los necios. Yo tengo la habilidad, tengo la capacidad. El Eclesiastés nos dice, yo también soy un intelectual orgánico. Y yo también puedo afrontar la realidad y puedo ver desde arriba hasta abajo los antecedentes, los fenómenos como están ocurriendo, y puedo proyectar o hacer una proyección hacia el futuro con los elementos que tengo. Lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy situado en un lugar de la realidad que me permite hacer eso. Y ese lugar de la realidad en la que él se situaba era, en términos bíblicos, era la literatura sapiencial. No se coloca en la ley, no se coloca en la profecía, no se coloca en un plan, vamos a decir, magisterial, de que a mí me tienen que hacer caso todos y me tienen que obedecer todos. No, los que quieran seguir mi pensamiento lo seguirán, y los que no, les va a valer un reverendo pepino. Pero el discurso se tiene que decir, las cosas se tienen que decir, y el discurso, el vocabulario de los sabios es una propiedad colectiva, porque si existe algo que es propiedad colectiva que tanto se discute, la única propiedad colectiva es el lenguaje. Y todos tenemos acceso al lenguaje. No que lo manejemos, eso es otra historia. Hay que ver si en nuestro buró tenemos un diccionario o no. Ahora con el teléfono, pues el teléfono sirve, el teléfono nos ayuda para... Es que esa palabra no la entiendo, pues ponla en tu buscador, mi hermano, y la vas a encontrar. Todas, absolutamente todas. Las palabras, los conceptos, las ideas, las propuestas, todo está accesible hoy desde ese punto de vista. El lenguaje es propiedad colectiva, es la única propiedad colectiva, el lenguaje. Entonces, que no nos vengan a decir estos sabios y estos intelectuales orgánicos que ellos son los dueños del lenguaje, porque no lo son. No lo son. Y el Eclesiastés dice, las palabras sosegadas de los sabios se escuchan mejor que los gritos del rey de los necios. Y suponer que su enseñanza va más allá de lo que se puso por escrito en este libro.
¿qué consecuencias se pueden extraer del Eclesiastés? Como ese ejemplo, cuando le hagas una promesa al Señor, si es que te atreviste a hacerlo, más vale que la cumplas, porque con el Señor no se juega. El Señor es, y entonces la literatura, y hay que ponerlo acá como una especie de muestra, ¿no? El Señor Dios, dice la ley, es como es. El Señor Dios, dicen los profetas, es como es. Pero esta línea, esta flecha, no puede ser igual a aquellas, porque resulta que la literatura sapiencial, los sabios, y especialmente el Eclesiastés, se salen de registro. El Eclesiastés siempre está fuera de registro. Fuera de registro es una foto que está mal enfocada y que sale borrosa. ¿Se sale de qué, perdón? Borrosa. Es estar fuera de registro. El Eclesiastés siempre está fuera de registro. No va a decir lo que se espera de él. Dice otra cosa diferente. Y al salirse de registro, al moverse, por eso la flecha de los sabios, en este caso de él, es una flecha diferente. Es una flecha que apunta hacia otros objetivos y hacia otros rumbos. Tercer párrafo. Kohelet no guardó para sí o para las generaciones futuras los resultados de su investigación. Las escribió, bueno, primero las pensó, luego las expresó públicamente, luego las escribió, tercero, y ahora están disponibles también para todo aquel que quiera acercarse a él. ¿Sí? Entonces Eclesiastés es como el negro del arroz, ¿no? Se sale de registro voluntariamente. En nuestro tiempo, en el cristianismo, mucha gente se sale del registro, voluntaria e involuntariamente, pero pues tristemente los resultados de ese salirse de registro no son, vamos a decir, propuestas aceptables o dignas de utilizarse y demás. Sí, ese salirse de registro no proporciona elementos útiles, digamos. Aquí lo que Eclesiastés quería era que su sabiduría fuera útil, igual que los proverbios. Una sabiduría útil, una sabiduría práctica. Pero al mismo tiempo, sí, tiene que ser práctica, pero al mismo tiempo, por eso la flechita está como está, tiene que ser una propuesta disruptiva, tiene que ser una propuesta que mete otra manera de ver las cosas, de vivir las cosas, de pensar las cosas. Todo eso hace el Eclesiastés. ¿Qué hizo entonces? Dice aquí, los convirtió en materia de la transmisión de un conocimiento al pueblo, versículo 9. Este versículo 9 es fundamental. El predicador, además de ser un sabio, enseñó al pueblo lo que él sabía. Y de inmediato, y ahorita checarán ustedes la traducción que estamos usando todos, y aquí vienen los tres verbos: estudió, inventó y formuló muchos proverbios. Los estudió, los transformó, los modificó, pero también inventó algunos, muchos, y formuló muchos proverbios. El predicador procuró un estilo atractivo y escribió la verdad con acierto. 9 y 10, versículos 9 y 10 de Eclesiastés 12. Pero entonces, ¿quiénes eran los destinatarios de su enseñanza? Es un intelectual orgánico populista, porque se dirige al pueblo. Y la palabra pueblo en hebreo es am, A-M, am, y se dirige al pueblo. Pero dentro del pueblo también hace una recategorización de aquellos a quienes se dirige, y aquí viene la explicación. Los resultados de su investigación los convirtió en materia de la transmisión de un conocimiento al pueblo. Y dice luego, ordinariamente es el mismo Dios el que enseña el saber a los hombres. Salmo 94, 119, Proverbios 30, sí. Pero para Kohelet, saber, y ahí está la palabra que se traduce como saber, dar, equivale más o menos a sabiduría, que es Jokmah. La sabiduría y el conocimiento, el saber, no son exactamente lo mismo.
Dios le da el saber y la capacidad de saber y de conocer a todos los seres humanos. Con el IQ que tengamos, eso es aleatorio, genético, y no hay nada que hacer con el IQ de cada quien. Ahí sí. Nos sometemos a ese examen, pues Dios nos libre cómo salgamos, ¿no? Porque cada persona es individual y separada de los demás, ¿no? Ese es un punto. El otro es que independientemente de la capacidad que tengan las personas o tengamos las personas para recibir la enseñanza, tenemos que entrar, y ese es un proceso de enseñanza-aprendizaje, que también incluye, como en algún momento lo comentábamos, también incluye el hecho de desaprender cosas. Desaprender cosas que ya no usamos, reaprender otras, corregir otras, cosas que aprendimos en nuestros años más mozos de la primaria, secundaria y demás, que no nos iban a ser útiles para la vida, las hemos condenado al olvido total. Hágame esta fórmula integral, ¿no? Nos ponen la letrita de la integral. Hágame esto. Yo no lo sé, lo aprendí alguna vez, pero ahorita ya no quiero saber nada de eso. Y no lo voy a usar y no lo voy a hacer. A menos que surgiera alguna necesidad que me obligara a regresar a eso. Pero es un saber que tengo abandonado. Ojalá y no. Y al revés, personas que sí manejan eso y que de eso viven y que eso le da sentido a su comprensión de la realidad. ¿Sí? Entonces hay de todo. Y entonces el Eclesiastés, ¿qué hace? Así pues, es el resultado al que ha llegado al final de una búsqueda experimental lo que él transmite a sus oyentes. Estamos llegando al final de todo esto. El empleo de la palabra pueblo, aquí está la palabrita am, pueblo, am, no debe engañarnos. Ahorita vamos a ir al capítulo 4, versículo 16 para verlo. El destinatario no es el hombre de la calle. 4:16 de Eclesiastés. ¿Cómo? Entonces, ¿esto es un saber elitista? Pareciera. 4:16. Dice. A ver, vamos a ver si aquí está. Si es 4, es desde atrás. Más vale mozo pobre y hábil que rey anciano que no acepta avisos. Había nacido pobre durante su reinado y salió de la cárcel para reinar. ¿Sí? Es todo el paquetito, desde el 13 hasta el 16. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de la enseñanza del Eclesiastés? Y vean ustedes la enorme y decepcionante sorpresa que nos da el texto. Los jóvenes de la clase burguesa. ¿La clase qué? Burguesa. Ahí está en el texto. Sino más bien los jóvenes de la clase burguesa, como se deduce del conjunto del libro. Esos son los destinatarios del Eclesiastés. Pero ¿por qué seleccionó a la gente a la que se dirigía? Algunos especialistas en pedagogía, de los más críticos que hay en este país, porque sí hay algunos, dicen, a ver, de cada 100 personas, ¿cuántas llegan a la universidad? Como 10. Vamos a decir la 10ª parte. De esas 10 personas, ¿cuántas avanzan hacia el posgrado? No, 6 No, quizá 2 o 3 de los 10 de los 100. Y esos que avanzan hacia el posgrado, aunque eso empieza desde la licenciatura o desde más atrás, ¿qué tanto son capaces esas personas, hombres o mujeres, de tener una expresión autónoma de su propio pensamiento? Expresión autónoma de su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque desde la licenciatura, con los problemas que vienen desde el bachillerato, está la dificultad de poder hacer un buen trabajo escrito o de dar una buena exposición oral. Son parte de lo mismo. La gente piensa, no, yo lo presento oralmente y no tengo problema. Sí, pero ahora pásalo por escrito. Entonces ahí hay un gran problema. Pero aún así decirlo verbalmente ya está bien.
pasarlo por escrito y respetando las reglas que debe haber, que hay para que se exprese eso por escrito, ese es otro asunto. Entonces, uno de estos especialistas, que es profesor ahora en la UAM de Iztapalapa, Xochimilco, estaba en Coajimalpa, ahora está en Iztapalapa, en Xochimilco, dice, es que desde la primaria tenían que habernos enseñado a expresarnos oralmente y por escrito. La secundaria es el momento crítico, porque en la secundaria tenemos la posibilidad, aunque nuestra mente todavía no está totalmente madura para cosas como eso, ¿qué tanto puede uno empezar a expresar autónomamente las ideas que uno tiene? Expresión autónoma. No repetir lo que todo el mundo dice, sino uno tratar de decir con sus propias palabras lo que piensa. Cuando uno está expresando lo que piensa y se enfrenta a los insumos que representa el conocimiento, aquí por ejemplo Eclesiastés es un gran insumo. Eclesiastés es un gran insumo para la fe cristiana de hoy. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Claro que sí. Como que no mucho, ¿verdad? Eclesiastés es un gran insumo para la fe cristiana de hoy. Lo es, pero realmente se aprovecha y se profundiza en él. Esa es la diferencia. Esa es la dificultad. Se toma el versículo suelto del 5.1, se toma el 12.1, se toma el 3 no sé qué, se toma este y aquel, y entonces, no, sí, ya leí el Eclesiastés. No lo has leído, padre. No lo has leído. Porque si lo leyéramos en este nivel que el autor está proponiendo, por eso estos jóvenes burgueses, ¿no?, a los cuales se dirige, estaban ubicados en una categorización bastante, vamos a decir, socialmente, no elitista, pero llegando casi al elitismo. Lo comentábamos el martes en la reunión de la Crónica de Benito Juárez. En la época anterior al Señor Jesucristo, ya desde esta época del Eclesiastés, 250 años antes de Cristo, empezó a helenizarse la tierra de Palestina. Entraron las costumbres griegas a Palestina. Y así como hoy está la fiebre de los gimnasios, en esa época ya también había una fiebre por los gimnasios en la propia Tierra Santa. Y los jóvenes burgueses de Palestina, de cierto nivel, iban al gimnasio, se cortaban el pelo, se quitaban la barba y querían parecer jóvenes romanos o griegos. Los jóvenes judíos de una cierta casta social querían parecer más bien romanos o griegos, y de hecho hablaban el griego o aprendían el griego por la época, por el ambiente, ¿no? Y entonces hubo un desclasamiento, hubo un deslizamiento cultural y también religioso, porque estas personas empezaron a pensar así. Entonces hubo una alteración cultural, hubo una anomalía cultural en ese momento. Ese es el tipo de jóvenes a los que se refiere este comentario. Jóvenes de la clase burguesa. Y dice, y eso se deduce del conjunto del libro. En el capítulo 11 al final, cuando empieza a hablar del adolescente y le dice, oye, tú que eres adolescente, desde tu adolescencia vente a pensar en Dios y vente a acordar de las cosas que debes de hacer y demás, capítulo 11. ¿Sí? Y dulce es la luz y los ojos disfrutan viendo el sol. Y se dirige abiertamente, versículo 9, 11:9, disfruta mientras eres muchacho, pásalo bien en la juventud, déjate llevar del corazón y de lo que atrae a los ojos, y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. ¿Sí? Juventud burguesa, dice. Habría que ver entonces, sacando como consecuencia algo de lo que está diciendo esta observación, habría que ver de qué manera se puede uno salir, puede uno entresacar del texto dirigido a ese nivel social al que se dirigió el Eclesiastés, cómo nosotros hoy podemos ser capaces de popularizar el texto del Eclesiastés para que pueda salir de esa franja social y pueda invadir y hacerse presente en otras franjas sociales que
están caracterizadas ahí. Eso es un problema cultural, sobre todo porque, a fin de cuentas, y hay que decirlo también como es, la buena lectura es patrimonio de unos cuantos en la sociedad. Se oye horrible, pero así es. Internet está ayudando a democratizar la lectura. No, bastante. Bastante, sí. Pero también hay que irse a una franja determinada. Cuando un estudiante, vamos a decir, de un nivel medio, ni tan arriba ni tan abajo, cuando un estudiante se aficiona a los libros en formato PDF, ya está del otro lado. No gasta para comprarlos, los tiene en su dispositivo a la mano y los puede aprovechar cuando quiera. Y puede entonces ser un lector. Además de la expresión autónoma, está la lectura autónoma, porque un libro lleva a otro y a otro y a otro. ¿A qué libros actuales nos lleva el Eclesiastés? No de la Biblia. Si pensamos en la Biblia, claro, a Proverbios, claro, a Cantares, claro, a Lamentaciones, sí, claro, a esos libros nos lleva adentro de la Biblia. También nos lleva al Sermón del Monte, en fin. Pero si sacamos al Eclesiastés de la Biblia y nos preguntamos hacia qué tipo de literatura, no libros concretos por título, sino a qué tipo de literatura actual nos lleva el Eclesiastés, entonces estamos en un problema. Porque la iglesia decimos, no, pero es que la iglesia no es para que uno venga que me recomiende qué libros leer. ¿No? Sí. ¿No? ¿No venimos a la iglesia para que nos recomienden qué libros debemos leer? No, es que yo no vengo a que me prediquen sobre Octavio Paz ni sobre Juan Rulfo. Evidentemente no. Evidentemente no. Usted ya está usando un concepto económico. Usted está hablando del IVA. Es el IVA. Es el plus. Es el extra. Y entonces resulta que el Eclesiastés me va a llevar, por ejemplo, entre miles de opciones que hay, me va a tener que llevar a leer de otra manera al apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol de los ateos, por ejemplo. O libros de su propia estirpe, o libros de su propio género. El Eclesiastés es un ensayo literario literario. Ese es su género. Es un ensayo. Oiga, hermano, pero es que el ensayo lo inventó un señor en Francia hasta el siglo XVIII. No importa. El Eclesiastés fue un precursor del ensayo, porque el ensayo es la expresión de ideas libres que parte de ideas que ya circulan en el ambiente y se las presenta de otra manera a las personas. Cerremos. Kohelet ha criticado la solución tradicional de la retribución temporal. Esa ha sido su crítica todo el tiempo. Y esa crítica también está en el libro de Job, que por cierto hay una parte, que creo que no la pusimos acá, donde dice que el Eclesiastés es como una forma de continuación del libro de Job. Y los hados quisieron que este año, Dios mediante, a partir de julio también estudiemos el libro de Job. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! De veras, qué casualidad. Vamos a estudiar el libro de Job también. Ha criticado la solución tradicional de la retribución temporal, pero lo que no ha criticado, dice, es la realidad del juicio de Dios, que de momento permanece como en silencio y misterioso. Y así sigue el juicio de Dios. A veces está muy así, en silencio y misterioso. ¿Y por qué no castiga a estos señores de la guerra, como decía Bob Dylan en esa canción de los años 60, los Masters of War, los señores de la guerra? ¿Por qué el Señor no viene y los aplasta y me somete al señor Putin, me lo pone acá, y al señor otro me lo pone acá, y a este? ¿Por qué no viene y me los para en seco? ¿Por qué? ¿Por qué no hace eso Dios?
Y el Eclesiastés nada más movería la cabeza y diría, pues no lo hace. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos. No sería tan previsible. No. El Eclesiastés diría, como buen intelectual orgánico, Dios está escondiendo su juicio en silencio y en el misterio porque respeta la autonomía de la historia. Que no es lo mismo. Sí, sí, sí. Que no es lo mismo. Dios respeta la autonomía de la historia. Es que en este país nos volvimos a equivocar con las elecciones. ¿De veras? No vamos a discutir eso, de ninguna manera. Pero es que en otro país, es que se equivocaron otra vez. ¿En qué? Ajá, se equivocaron otra vez. Y el Eclesiastés cruza los brazos, mueve la cabeza y dice, a ver, espérate. La dinámica de la historia humana es como es. ¿Te has puesto a pensar, diría el Eclesiastés, que la historia de este país tenía que desembocar en algo como eso? Sí, eso sí. Habrá quien diga, no, es que no tenía que desembocar en algo como eso. Sí, vamos a discutirlo. Vamos a ver por qué sí o por qué no. Pero regresamos. El Señor respeta la autonomía de la historia humana. Siempre la ha respetado. Pero es que detuvo el sol cuando su pueblo estaba en un aprieto. Claro. Sí, porque el relato obligaba a que pasara eso. El honor y la gloria del Señor Yahvé en ese momento estaba en un riesgo enorme. O el momento en que los 400 sacerdotes de Baal se estaban peleando, exigiendo y reclamándole a Elías, a ver, muéstranos dónde está tu Dios. Y entonces Dios efectivamente interrumpe la autonomía de la historia, se entromete en ella, trastorna lo que estaba pasando y se hace presente y visible en una gran teofanía. Amén. Así es. Pero ahora no tenemos teofanías. Y el grupo de los G7 ya anunció que el apoyo para Ucrania sigue adelante. Sí, Sí, el señor Putin ya dijo, todo aquel que siga apoyando a Ucrania se las va a ver. Ay, pobrecito. Y ya están los barcos rusos acá en Cuba. Como en el año 62, cuando la crisis de los misiles. Claro, a diferencia de que no trajeron misiles nucleares, ¿verdad? Tampoco es tonto Putin. No. Nunca lo ha sido. Entonces, esa es la dinámica propia de la historia. Esa es la autonomía de la historia. Y la historia tiene una dinámica que Dios respeta. Y la respeta y le ha trasladado a los seres humanos la responsabilidad del rumbo de la historia. Sí, de modo. ¿Quién se iba a imaginar que el señor Netanyahu, con ese liderazgo tan... no vamos a decir las demás cosas. Es un liderazgo antidemocrático. Bueno, sí. Ahí, no nos metemos en lo demás. No. Es un liderazgo antidemocrático. Ese país no tiene constitución, primero. Y al no tener constitución, háganle como quieran. Pero yo tengo aquí el mando. Pero es que usted está acusado de esto y esto. No importa, estamos en una situación de guerra y cuando la guerra sucede, todo el país se uniforma y todo el país piensa igual y hay un pensamiento único. Así es. Eso ha pasado siempre. En Estados Unidos, cuando hay una guerra, ya no hay ni republicanos ni demócratas. Todo el mundo está enfocado a lo que se borran las diferencias. Entonces, termina el Eclesiastés. Dice, se trata para el hombre, para el ser humano, de acoger ¿cómo? Con simplicidad los gozos de la vida como un don de Dios. Y ahí están las cifras. 5, 7, 8, 9. El juicio de Dios es universal. Siempre. Siempre lo ha sido, siempre lo fue. Abraza lo bueno y lo malo, lo oculto y lo manifiesto, lo envuelve todo. El juicio de Dios está presente en todo. Por eso Karl Barth decía que cada día de nuestra vida como personas, como sociedades, como iglesias y demás, cada día que pasa, varias veces estamos bajo el sí de Dios y bajo el no de Dios. Las cosas buenas están signadas por el sí,
las cosas malas o negativas o que sentimos que Dios no nos entiende, no nos hace caso, ¿sí? Ahí está el no de Dios. Y el sí y el no de Dios siempre se están combinando en nuestra vida. Pero es que ¿por qué me haces vivir esto? No lo acepto, es el no de Dios. El sí, es que ya entendí por qué querías que yo viviera. Aleluya, dice el Señor, por fin te cayó el 20, por fin. Sigues neciando con que eso es un mal, pero eso es bendición que yo te estoy dando para tu vida. Sí, pero... Etcétera. O sea, y en un mismo día, en un solo día, el sí y el no de Dios se están entremezclando permanentemente, porque todos los días, a todas horas, estamos bajo el juicio de Dios. Siempre ¿Para estamos aprendizaje? para todo, para bien y para mal, que todo es para bien, finalmente. Pero cuando estamos viviendo y enfrentando el mal, lo negativo, la enfermedad, la muerte, la tristeza, la soledad, todas las cosas que están signadas por el no de Dios, es parte del juicio y tenemos que salir de ese juicio como si fuéramos bautizados otra vez. Bajamos a las aguas, ¿no? Sentimos el impacto de lo que representan las aguas, de ese bautismo nuevo y repetido, y salimos de otra manera. Porque el juicio de Dios nos está bautizando todo el tiempo. El juicio de Dios nos levanta, nos restaura, nos somete, nos quebranta, nos ayuda, nos bendice, todo. El juicio de Dios es todo. Pero me llama la atención que hay una independencia de la humanidad, ¿no? Es independiente, es autónoma. Y es porque la autonomía de la humanidad que respeta a Dios es parte de las responsabilidades que tiene. Y el ser humano es responsable delante de Dios de cómo marcha la historia. De cómo está la creación, de cómo está el mundo, de cómo está su propia vida, su familia, sus hijos, su trabajo. O sea, todo el tiempo estamos bajo el juicio de Dios. Terminamos. El último párrafo del Eclesiastés no alude desde luego a la revelación de la falta oculta o cometida por inadvertencia, como han pensado algunos críticos, sino a la manifestación, como dice, del bien y del mal en toda obra humana. En conclusión, versículo 13. Y después de oírlo todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si tú haces eso, llevas un gran hándicap a favor tuyo. Porque las cosas contingentes, el bien, el mal, el sí, el no, y todas las cosas que van pasando, de todas maneras van a sobrevenir. Porque eso es ser hombre, dice. Que Dios juzgará todas las acciones, incluso las ocultas, buenas y malas. Y no es casualidad que en esta Biblia que tienen los deuterocanónicos, el libro que inmediatamente sigue después del Eclesiastés, no es un deuterocanónico. La sabiduría de Dios. Que por cierto, en nuestro cuadernito viene también el Eclesiástico al final. Sí. El comentario incluye los dos libros, el Eclesiastés y el Eclesiástico. Que tenemos nosotros y ellos también tienen. Sí, entonces, los libros de sabiduría abarcan más, son más, de hecho, pero pues no, los que no están en nuestra Biblia canónica o protestante o que no incluye los deuterocanónicos, pues se cierra ahí, concluye ahí. Pero esos libros están a nuestra disposición también. No hay ninguna prohibición para leerlos, sabiendas de las características que tienen. Uno los puede leer y dice, bueno, está bien. Y puede irse incluso dando cuenta de aquellas cosas que no necesariamente conocían. Exacto. Entonces terminó ¿verdad, pastor? Ya. Terminamos hoy, pero el próximo domingo hay una sana. Viene una conclusión. Para que no duerman. Para que revisen todo. Sí. Estamos cerrando. ¿Entendiste? Dije, para ver si les doy su reconocimiento o no. No, la iglesia se los va a dar de cualquier manera.